Muy buenas, bienvenidos al programa La Consulta de MCA con la doctora Erika Pérez, una servidora. Hoy tenemos un programa tan interesante como el jueves anterior. Es un programa que se va dirigido a muchísimas personas que tienen interés sobre temas de origen cardiovascular y nutricional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que muchas personas se sienten hasta expertos cuando hablan sobre eso, y eso es la hipertensión arterial, ¿verdad? Una de las causas más importantes de morbo y mortalidad a nivel mundial y que está liderando las estadísticas. Y para eso pues traemos a una experta invitada que viene de nuestro grupo Medicina Cardiovascular Asociada, por eso se llama La Consulta de MCA, pues es un grupo de especialistas que está orientado precisamente al tratamiento especializado de problemas cardiovasculares, pero más que nada de manera actualizada. Así que hoy vamos a hablar de cosas no tan comunes de la hipertensión arterial y obviamente vamos a cubrir todo de lo que eso conocemos. Para eso tenemos a la doctora Aimee Flores, que es cardióloga intervencionista. Intervencionista es que te interviene. Vamos a hablar un poquito más abundante sobre qué tipo de intervenciones que ella puede hacer sobre hipertensión arterial y muchísimas otras enfermedades, pero hoy de forma puntual, hipertensión arterial. Bienvenida, doctora Aimee. Gracias, Erika, un gusto para mí estar aquí. Yo sé que es un programa que vamos a disfrutar verdaderamente, bueno, y que la intención, claro que sí, la intención es esencialmente llevar un mensaje claro, ¿verdad? Porque yo pienso que de alguna manera a muchas personas les diagnostican con hipertensión arterial teniendo o no los criterios. Y podemos empezar definiendo el concepto, ¿verdad? Porque a veces pensamos que hipertensión arterial es simplemente tener la presión elevada con una toma de presión, pero hay algo más que realmente define el diagnóstico, porque la presión no puede subir hasta porque nos asustemos, ¿verdad? Yo pienso. No, la presión sube porque uno se asusta, pero existe una descarga de adrenalina, o sea, una descarga de sustancias que van a elevar la presión ante determinadas situaciones. Pero está también la presión arterial, que es patológica de por sí. Es como tú dices, es una alta de presión que va a generar a la larga consecuencias en diferentes órganos si no se normaliza, si no se trata de manera adecuada. Ok, o sea que podríamos decir que la presión arterial normal que me puede subir por un pique que cogí en el tapón de ahorita mientras venía de camino. No quiere decir que tú sufras de la presión, correcto, que seas hipertenso ni nada de eso. Claro, entonces no debemos de tener ese miedo de que porque nos suba la presión está alta, sino que hay otros conceptos, claro que sí, que la podrían diagnosticar. Hay, para uno diagnosticar la presión arterial, la hipertensión arterial, tiene que hacerse varias tomas. Incluso en la misma consulta, lo ideal es tomar la presión 2 veces en diferentes oportunidades y después en 2 consultas más. Si en todo ese proceso persiste elevada, entonces ya se podría hablar del diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Y no se sentiría un paciente que llega a la consulta y tiene la presión arterial alta, no se sentiría preocupado yéndose a su casa pensando, ay Dios mío, tengo la presión alta, ¿qué me va a pasar? Porque ya sabemos que la presión arterial, al ser una de las causas más importantes de mortalidad, pues el paciente puede sentirse aprensivo, ¿verdad? Preocupado, y que eso le suba la presión de manera consecuente. Exactamente, se siente preocupado y eso va a influir a que la presión se mantenga elevada. Claro, y hay niveles, o son los mismos de antes que oíamos 12-8, 120-80, ¿eso ha cambiado? ¿Qué tal? La presión normal se considera que es entre 120 a 130 la alta, la sistólica, y la diastólica que esté entre 60 y 80 milímetros de mercurio. O sea, hay diferentes guías europeas y americanas que hay cierta contrariedad entre ellas para el diagnóstico de hipertensión arterial, pero básicamente ya las guías americanas en la actualidad diagnostican hipertensión arterial por encima de 130 milímetros de mercurio y por encima de los 85 milímetros de mercurio en la diastólica. Mira, eso es muy interesante, porque yo estoy segura que hay personas que se toman la presión y dicen, está en 13,8, en 130-80 milímetros de mercurio, y consideran que es una presión normal, porque anteriormente eso se consideraba como que estaba todavía adentro, y mire que ha cambiado. Sí, ya yo la diagnostico hipertenso. Ha cambiado para las guías americanas, okay, pero para las europeas todavía se mantiene hipertensión arterial
por encima Ok. de los 140 milímetros de mercurio la sistólica y 90 milímetros de mercurio la diastólica. Ok, o sea que tenemos que tener en cuenta eso, pero estoy segura que muchas personas tienen la diastólica en 90 y andan por ahí como que eso está controlado. O sea que atención a todas las personas que no están dentro de esos rangos de presión arterial controlada que ya van actualizándose dentro de las guías internacionales que son las que definen eso. Entonces, además de uno ya conocer que hay una presión que es fisiológica, que es normal, ¿verdad? Cuando uno se siente asustado, cuando hace ejercicio, y hay una presión patológica, que es cuando ya esta se mantiene alta independientemente de que ya haya pasado el momento de preocupación. Pero ese paciente siente síntomas porque a mí me dice a cada rato un paciente que me duele la cabeza y yo estoy segura que estamos vastos de, vamos a decir, repetición al paciente diciéndole no, que eso no es, pero ¿cuál es ya la experiencia del cardiólogo con los síntomas? Que yo creo que eso es algo que ustedes lo ven más a menudo. Mira, realmente yo siempre le digo al paciente que si tiene síntomas que se considere dichoso, porque la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. Okay. Y ya los síntomas que se generan es producto de daños específicos en los órganos. Okay. Normalmente si el paciente hace síntomas lo que tiene es cefalea. Okay. Le Ese duele la dolor de cabeza. Sí. Okay. Y entonces eso ya la gente está orientada y muchas veces pues se toma la presión para confirmar que esté alta. ¿Cuál es el problema de eso? Que si el paciente tiene una cefalea de por sí que no es producto de la presión alta y se le toma la presión, puede ser que esté alta porque el dolor te va a provocar un aumento de la presión arterial. Comprendo, o sea, como que la presión arterial responde al dolor. Exactamente. Y hasta si me duele la espalda me puede subir la presión. Exactamente. Ah, ya comprendo, o sea, que eso es interesante. El síntoma más común cuando se presenta sería dolor de cabeza. Ok, o sea que verdaderamente no debemos de obviar el dolor de cabeza cuando un paciente le dice, doctora, tómeme la presión porque podría ser algo que lo esté señalando. Es sugestivo de que tiene la presión alta. Okay. Sí. Porque fíjate que yo había pensado que como le llamaban el asesino silente, pues de pronto yo no debía de prestarle atención a ningún síntoma, pero es que bueno, hay personas que sí manifiestan síntomas Claro. y que deben de, ok, muy bien, eso es algo que siempre es bueno escuchar su cuerpo, Sí, ¿verdad? sí, de alguna forma ser así. intuitivo ante esa situación. Entonces, cuando usted habla de algún daño orgánico, que los síntomas ya pueden reflejar eso, es que hay personas que van a tener un daño porque la presión esté alta en algún órgano. ¿A qué se refiere cuando me dice Claro que sí, lo principal que afecta a la presión alta es el corazón. eso? Ok. Después complica los riñones, puede afectar el sistema cerebrovascular, los ojos. Ya cada órgano pues tiene sus... O sea que es una enfermedad progresiva, es una Es una enfermedad que en el progresiva, tiempo si no se controla, puede ir tomando cambios. va a ir dañando Ok. órganos importantes. Sí. ¿Y hay alguna causa en específica que nosotros podamos atribuir a la presión elevada? O sea, ¿hay alguna razón, vamos a decir, más frecuente por la que una persona le suba la presión? Eso depende del tipo de hipertensión arterial que tenga el paciente. Entonces, La hipertensión arterial se divide en esencial o primaria y en secundaria. Lo más común que presenta el paciente es la hipertensión esencial o primaria, que es idiopática. Normalmente no conocemos la causa. De hecho, 9 de cada 10 pacientes padecen este tipo de presión arterial. Idiopática alta, significa que no conocemos la exacto, causa. que no conocemos la causa. Ok. Si bien no hay una causa per se, pero sí hay factores de riesgo que predisponen a que la presión se aumente, se eleve. Por ejemplo, esta imagen lo que me está colocando es pues a una persona adulta, mayor, ¿verdad? Que a veces creemos que es hasta normal que después de cierta edad la presión arterial se me presente. O sea, yo diría que una de las principales causas es la edad. ¿Es así? Es así. Sí. Una de las principales causas es la edad. ¿Por qué? Porque el paciente mayor a 65 años ya presenta rigidez arterial y de por sí la presión le va a subir por esa rigidez que es vamos a decir, un evento normal de la edad, el hecho de Exacto. que se le pongan rígidas las arterias. No todos los pacientes mayores a 65 años van a presentar hipertensión arterial, pero la mayoría sí, un alto porcentaje, más del 60%, ya desarrolla hipertensión arterial. ¿Y hay una edad de corte que yo pueda pensar, bueno, ya mi riesgo por la edad, porque antes hace 30 años llamábamos adulto mayor a los que estaban por encima de los 60 años y ahora esa edad como que va aumentando, ya es después de los 65. Sí, después de los 65 años ya o sea que se 65 considera una es el persona corte. de más alto riesgo. Hay personas que tienen 70 años que se sienten más jóvenes y no los culpamos, porque a veces el estilo de vida que llevan pues le ha prolongado muchísimo más la calidad de vida y por tanto
tanto el riesgo no se presenta. Y a veces es después de los 80 años cuando el paciente realmente manifiesta algún tipo de cambio. Sí. Y esos pacientes que nosotros llamamos renales, que también son como parte de una causa de hipertensión, o es que el problema renal es consecuencia de la hipertensión, son de doble vía. Exactamente, es doble vía. Puede ser que haya una enfermedad renal que provoque un aumento de la presión arterial, o puede ser que la presión arterial aumentada pues haya afectado el riñón. Pero entre los factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial idiopática, que no conocemos la causa, como tú dijiste, la edad es uno de los más frecuentes. Sí. Bueno, yo creo que el tema está demasiado interesante, doctora. Vamos a irnos a una pausa para que ampliemos un poquito más sobre los factores de riesgo, que yo estoy segura que la lista es larga y de alguna forma debemos de todos identificarnos con eso. Nos vemos en la próxima. Arreglar lo que está mal. Han gobernado muchísimo tiempo y sigo viendo los mismos problemas. Mi papá cada vez trabaja más y gana menos. Mi mamá, con un muchacho chiquito, fajada con 2 empleos y ni así alcanza. Y los 3 chelitos que tenía, se los robó un atracador la semana pasada. Pero yo sé que las cosas pueden ser diferentes. Por eso no voy a votar por los mismos. Yo voy a votar por mi mamá. Yo voy a votar por mi papá. Yo voy a votar para que mi hermanito crezca en un país mejor. Yo me uno al PRM. Ahora te toca a ti. Únete al PRM. Mexana, talco medicado. Mexana, vive la vida sana. Tener el compromiso cada semana de llevar un contenido de entretenimiento es la motivación ideal para unir la música y la... Estamos de vuelta en la consulta de MCA. Mi nombre es la doctora Erika Pérez y junto a mí la doctora Aimee Flores, que nos está enriqueciendo muchísimo con información sobre hipertensión arterial. Y antes de la pausa, pues conversábamos sobre algunos factores de riesgo y presentábamos a una persona adulta y ya sabemos que la edad definitivamente es un factor de riesgo en la hipertensión arterial, principalmente el punto de corte a partir de los 65 años, pero hay muchos más, hay muchos factores de riesgo y una cosa que a mí me llama mucho la atención en estos tiempos es que en edades más jóvenes los pacientes están siendo diagnosticados con hipertensión arterial hasta con 18, 19 años. Entonces, si queremos seguir abundando en esos factores de riesgo, ¿qué más podría ser? Bueno, después de la edad, una de las causas principales está la obesidad, la inactividad física, la ingesta excesiva de sal. Nosotros los dominicanos pues tenemos la mala costumbre de comer con mucha sal y mucha grasa. De eso me puedo yo ampliar hablando todo el programa, porque mi especialidad es nutrición, nutriología clínica, y hablar de sal en nuestro país con el consumo de sopitas, y perdone que se lo tengo que decir francamente, es ya nada más con eso yo cubro el requerimiento diario de sal y lo supero. Y eso es sin la sal que yo le echo al aguacatico, y si nos vamos hablando de eso es un tema, es demasiado abundante. Tú mencionaste los pacientes jóvenes, está el tema de las bebidas energizantes, de sustancias ilícitas que se usan. Drogas se refiere. Exactamente. Y cuando hablamos de bebidas energizantes, usted se refiere a bebidas deportivas. Bebidas deportivas que tienen mucha cafeína, mucha ¿verdad? cafeína, alto contenido en azúcar y otras sustancias que son deletéreas para el organismo. Definitivamente hay factores de riesgo que son en este caso modificables, ¿verdad? Porque si tengo obesidad, pues yo puedo bajar de peso y normalizar la presión. ¿Es así? Sí, totalmente modificables. Lo único que no sería modificable, obviamente, es la edad ni la raza. La raza negra también, el paciente suele ser más hipertenso y más resistente a los medicamentos para bajarle la presión. Acaba de tomar un punto que me preocupa porque en nuestro país hablar de raza es un tema como muy controversial, ¿verdad? Tomando en cuenta que todos tenemos algún origen negro, de alguna forma. Así. O sea que en nuestro país, tomando en cuenta pues nuestra cultura, podríamos decir que nuestro riesgo de hipertensión es alto, ¿verdad? Ya simplemente por hablar de la raza. Y que la edad es un factor predisponente. Entonces, es muy importante, yo pienso, que hacer un
breve nota en ese punto de que hay factores modificables como la obesidad, como el exceso de sal, como el sedentarismo, que es la falta de movimiento, Falta de ¿verdad? actividad física. Y a veces eso es un punto que a mí siempre me gusta hablar con los cardiólogos, porque a veces mandamos a los pacientes a hacer ejercicio, pero olvidamos la parte de actividad física, porque hay una diferencia, doctora, entre actividad física y ejercicio. Hay personas que se pasan todo el día sentados en una oficina o que no se mueven para nada y hacen ejercicio 30 minutos, 4 veces a la semana, por poner un ejemplo, y ya esa es toda la actividad que hacen. Eso a veces no compensa. O sea, sería bueno también impulsarlos. No, porque sería parte de una vida sedentaria que están llevando. Lo ideal sí en realidad es 30 minutos diarios mínimo, pero todos los días. Los 150 minutos a la semana que recomiendan. Un ejercicio moderado, Claro. de moderada intensidad, ya sea caminar rápidamente, bailar. O también ya tomar conductas en el día a día, como déjame yo tomar las escaleras en vez de tomar Exactamente. siempre el ascensor, déjame yo pararme cuando me siento que tengo mucho rato sentado, de dar una vuelta, porque deambular ya un poquito, incluso claro. hasta los quehaceres domésticos se Exacto. puede considerar como cierta actividad física. Exacto. Entonces, tomando en cuenta que existen tantos factores de riesgo, de que en la juventud podría subirme la presión, pues me pregunto, ¿hay alguna forma de yo hacer el diagnóstico de hipertensión arterial y sentirme conforme con el diagnóstico? Porque déjeme decirle, doctora, a una persona joven que a usted le diga que es hipertenso, eso es algo bastante complicado, tomando en cuenta que los medicamentos tienden a ser pues de uso continuo, de uso prolongado. ¿Cómo yo podría convencer a un paciente de que tiene hipertensión arterial y no simplemente por una toma en la consulta? ¿Hay alguna prueba diagnóstica? Lo que nosotros tenemos que hacer primero es estar claros en que el paciente tiene la presión arterial alta, que sufre de hipertensión arterial, porque muchas veces va a consulta, que es un fenómeno que se llama de hipertensión arterial de bata blanca, que el paciente se pone nervioso y la presión... Se asusta con la bata del doctor. Con la bata del doctor y toda la situación, y la presión le va a dar alta. O sea que hay personas que tienen la presión normal, pero en la consulta la tienen alta. Le sube de manera considerable. Entonces nosotros no tomamos al 100% los parámetros que ¿Y no podría pasar al revés, doctor? Sí. Que yo vaya a la consulta y el doctor lo que haga es que me dé tranquilidad. Eso y entonces, se llama hipertensión arterial enmascarada. Enmascarada. Que el paciente okay. tiene la presión alta fuera del entorno médico. De la oficina. Y cuando va a consulta la tiene normal. Pero eso es una preocupación grandísima. Claro, entonces lo ideal para eso es colocarle un monitoreo de presión arterial continua, que es el MAPA. Ah, como este dispositivo que nos pusieron acá. Ese es un dispositivo que se utiliza. Lo ideal es que dure de 24 a 48 horas. Okay. Entonces este es el manguito de presión que se va a inflar cada 15 a 30 minutos en la mañana y un poco más espaciado en la noche. Ahí le voy a hablar de una anécdota que me gustaría oír la opinión de un cardiólogo, y es, ¿y qué pasa con este dispositivo que dura 24 horas, que se supone que te está inflando y desinflando de manera intermitente y el paciente no duerme? Porque esto está molestando. Entonces, si un paciente no duerme, la presión le tiene que subir. Sí. Entonces, no estaría el estudio como un arma de no doble duerme, filo. se pone ansioso porque empieza a verle el número. Ver los valores. Nosotros les recomendamos a los pacientes que no puede ver los valores que marca el aparato, porque si no, claro, se va a poner ansiar. ansioso. Claro, y cómo yo podría de alguna forma aislar ese sesgo de problema, ¿verdad? Esa variable que me podría hacer diagnosticar a un paciente hipertenso, porque un mapa pues no resultó haciendo un diagnóstico realmente objetivo, sino que fue un estudio incómodo. Eso depende mucho del paciente también y de cómo él asimile el aparato que tiene puesto. Okay. Si nosotros tenemos dudas, entonces se le repite nuevamente el Entiendo. estudio. Y también hay otra forma, que es el mismo monitoreo ambulatorio, que con el aparato electrónico, que ellos mismos hacen diferentes tomas de presiones en la casa y tal vez eso les genera menos ansiedad. O sea, que usted diría que este es el estudio estándar para el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Y por qué entonces a la mayoría de los pacientes cuando van al cardiólogo, pues además de este estudio le hacen un electro y una sonografía del corazón, o lo que le llaman ecocardiograma? ¿Qué está buscando el doctor? Sí, porque si bien buscamos que el diagnóstico de hipertensión arterial, tenemos que asegurarnos de que esa presión arterial alta no haya causado otros daño en otros órganos. Okay. Por eso investigamos corazón, riñones. Ok, o sea que eso es lo que se está buscando. El buscando. sistema cerebrovascular, sí, que no haya causado ningún daño. Ya, porque es una enfermedad que tiene un impacto a nivel sistémico, ¿verdad? A nivel de todo nuestro cuerpo. Y como suele ser silente, pues muchas veces
Ya la tenía un enfermedad ya tiempo. está avanzada. Ok. O sea, que ya el paciente tenía un tiempo con la enfermedad y uno quiere saber es qué ¿Hasta ha dónde, pasado? exactamente, hasta dónde ha llegado el daño de la hipertensión arterial? Entonces, yo ahí me voy a adelantar un poco porque pues tengo muchos familiares hipertensos. Yo diría que si usted está viendo este programa se sentiría bastante familiarizado y decir, contra, yo pienso que casi la mayoría de mis tíos, la mayoría de mis Todo familiares el mundo tiene algún familiar hipertenso. Sí. entonces uno diría, wow, pero es una pandemia, es un problema demasiado frecuente. Y a veces me dicen, el doctor me dijo que el corazón ya estaba grande, que el corazón estaba gordo. ¿A qué se refiere el paciente cuando dice eso? Bueno, mira, como yo siempre le digo a los pacientes, en un primer momento, imagínate que el corazón y las arterias funcionan como un circuito donde el corazón es la bomba que va a eyectar la sangre y ese circuito que son las arterias y las venas, principalmente las arterias reciben la sangre. Ya las venas reciben la sangre y la transportan hacia los diferentes órganos y tejidos y las venas van a recoger esa sangre y la devuelven al corazón para que se oxigene y una serie de cosas. O sea, toda la maquinaria, todo lo que está pasando. Exacto, ahí. funciona como un circuito. Entonces, cuando el corazón eyecta esa sangre que se encuentra con un sistema con elevadas presiones, él tiene que hacer mucha fuerza para poder vencer esa presión que le infieren las arterias. Entonces, lo que hace es que se hipertrofia. ¿Viste como cuando la hipertrofia es que el crecimiento? Sí, el paciente hace, una persona que haga ejercicio, que el bíceps se le hipertrofia, crece, claro, eso mismo sucede en el corazón. Porque se es un hipertrofia músculo porque está también. haciendo fuerza para vencer esa presión y poder eyectar su sangre. O sea, que se comporta tal cual el músculo de los brazos, de las piernas, que crece por la presión que yo lo estoy ejerciendo, en este caso con la pesa, pero ahora pasaría por el volumen de sangre. Oye, qué interesante esa manera de explicarlo. Ya esa hipertrofia, eso es un mecanismo de compensación, que el músculo se agranda para tener más fuerza y mandar sangre hacia la circulación. Ya en algún momento ese mecanismo cae porque el corazón se cansa y lo que hace el músculo es que se adelgaza y el corazón se agranda. Ah, ya entiendo. Ok, como que se atrofia el músculo. Sí, de alguna se atrofia y pierde pierde su función, en gran medida se agranda, se dilata. Pero ya eso tiene consecuencias ya irreversibles. eso cae en una insuficiencia cardíaca y las consecuencias son irreversibles. Wow. Vamos a hablar sobre eso de manera muchísimo más amplia porque el tema está muy interesante. Vamos a irnos a una pausa y venimos con más con la consulta de MCA. Únete al PRM. Mexana, talco medicado. Mexana, vive la vida sana. «100% Deportes», exclusivo del canal de YouTube de Noticias SIN. Desde que nací, estoy oyendo el mismo discurso. Estamos de vuelta en la consulta de MCA. Yo soy la doctora Erika Pérez y tenemos un tema de verdad demasiado interesante. Hipertensión arterial, cómo se maneja, cómo pasa, qué es lo que nosotros encontramos en diferentes estudios. De una manera muy explicativa, la doctora Aimé Flores, que con muchísimo gusto nos está acompañando el día de hoy, nos ha dado un banquete de información. Y me contaba antes de la pausa, pues que cuando una persona dice que el corazón está gordo o está grande, pues es porque ha pasado como por un proceso de manejo de presión que no es de un día para otro, ¿verdad? O sea, una persona no le crece el músculo de un día para otro y entendiendo es algo eso. crónico. Es algo que pasa Realmente en el tiempo. Es una enfermedad crónica. Siempre el paciente me pregunta eso y me dice, ¿y qué tiempo? ¿Cuándo fue que empezó? No tendríamos manera, ¿verdad?, de predecir de eso. definirlo, eso no es imposible, no se sabe por qué. Claro. No hay un diagnóstico así preciso de que empezó. Pero ya cuando el corazón está grande, eso uno puede asumir que tenía muchísimo tiempo. Y me hablaba de que ya cuando el corazón está grande es una condición completamente irreversible. Sí. Tratable, me imagino. Todavía cuando está hipertrofiado, sí se puede tratar. Y esa hipertrofia puede regresar. Podría regresar. Yo pienso que eso es uno de los diagnósticos más frecuentes que hace un cardiólogo. Hipertrofia de paredes del ventrículo. Sí, eso se puede controlar con medicamentos de manera exitosa. Ya cuando el corazón se dilata, pues no hay marcha atrás.
Claro, y me imagino que la pérdida de peso tiene mucha influencia en tratar también de regresar la hipertrofia, ¿verdad? Porque mientras menor carga, pues menor, me imagino, presión arterial el paciente está manejando. Estaría relacionado porque el paciente le baja mucho la presión arterial. El obeso, cuando pierde hasta 10 kilos, la presión le puede bajar entre 5 a 20 milímetros de mercurio. La sistólica, que es bastante significativo. O sea, 10 kilos son unos 20, 22 libras. Exacto. Que si hablamos de 10, 20, eso significa que si usted tenía la presión en 150, solamente con la pérdida de peso ya estaríamos hablando de 130, 140. Sí. Eso es una un gran avance porque ya casi está cerca de la normalidad. Y muchos pacientes, principalmente los que son diagnosticados jóvenes, se preguntan, ¿y el doctor me va a quitar el medicamento, verdad? Una vez me diagnosticó la presión, me encontró que las paredes estaban hipertrofiadas. Y, ¿eso pasaría? ¿Usted podría quitar alguna farmacología? Lo que pasa es que si el paciente es joven, que normalmente no tiene otras comorbilidades, no es diabético, no tiene el colesterol alto, uno trata de modificar el estilo de vida primero, dependiendo de las cifras de presión arterial que maneje. Si son cifras muy altas, 160, 180, y ya tiene otros factores de riesgo añadidos, entonces uno decide medicarlo. Pero antes se toman medidas generales para ver si esa presión normaliza o cae por encima de valores cercanos a lo normal, antes de empezar a medicar al paciente. O sea que podemos hacer cambios conservadores, claro, ¿verdad? Exacto, se toman conductas para modificar el estilo de vida. Pero ojo, es muy importante que si el doctor decidió medicar, trate de perseguir el tratamiento indicado, porque a veces, como el paciente sabe que en otras personas que conoce, pues le dieron la oportunidad de tratarlo de manera conservadora, con dieta, pérdida de peso, pues todo el mundo cree que aplica para el mismo tratamiento. Y también el paciente tiene la mala costumbre de que si es hipertenso y se controla con los medicamentos, lo suspende, porque ya la presión se le normalizó. Y se está controlada por el tratamiento. Eso hay que repetirlo como 15 veces. Sí, y una gran parte de la población hipertensa no cumple con su tratamiento de manera adecuada. Eso es muy importante que me está mencionando, lo de la adherencia, ¿verdad? Que el paciente se apegue al tratamiento, principalmente porque se siente bien, ¿verdad? Como la hipertensión no da tantos síntomas, entonces, bueno, la presión no me está diciendo nada y me descuido. Entonces pasa lo que usted mencionaba anteriormente, que ya el corazón poco a poco se va engrosando y luego se afina, pone grande y ya entonces no hay marcha atrás. O sea que es muy importante esa parte. Ellos saben que tienen presión alta y no se toman los medicamentos porque no tienen síntomas, pero es algo silencioso que va causando consecuencias. Eso mismo, lo que pasa es que pues como es crónica, sería ya a largo plazo. Exacto. Sabe que estamos generando muchas preguntas y me acaban de enviar acá unas cuantas para que se las respondamos de una vez al aire. Entonces, vengo con la primera. Wow, doctora, pero ha generado muchas preguntas, estoy sorprendida. Entonces, empiezo con la primera. Nelly Daveiva Sánchez dice, hola, yo tengo presión alta, pero nunca me duele la cabeza, siempre me duele un brazo y la espalda. ¿Qué podríamos responder a ella? Hay que hacerle una serie de preguntas. Primero saber cuántos años tiene. Como le dije, no siempre le va a doler la cabeza al paciente. Ya cuando el paciente siente molestias en el pecho, que se le va al brazo, a la espalda, entonces hacemos estudios más profundos para ver que no haya enfermedad. ¿Algún problema en el corazón? En el corazón, enfermedad coronaria, que son las arterias que alimentan el corazón. O sea que lo recomendable es que ella se haga un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo, que es para valorar el funcionamiento del corazón ante el esfuerzo. Y si está todo bien, entonces podríamos pensar que el dolor del brazo o de la espalda pues puede ser de origen muscular, pero primero tiene que descartar la parte cardiovascular. Cardiovascular es lo primero. Porque ya de por sí tener la presión alta predispone a Nelis a cualquier otro daño a nivel cardíaco. La otra pregunta, Lourdes Ramos dice, yo tengo siempre la presión alta y no me duele la cabeza, pero me siento sin fuerza y tengo 64 años, o sea, se siente cansada, me imagino. Eso puede ser otro síntoma relacionado a la presión alta. Lo mismo, habría que ver la función del corazón, porque muchas veces la dilatación del corazón pues da cansancio. Cuando ya se pone grande. No digo que ella esté en ese estadio, pero es bueno que es una probabilidad, definitivamente. Sí, todo paciente que es hipertenso debería de investigarse más profundo, haciéndose electrocardiogramas, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, para ver si ha causado un daño en estos órganos. ¿Y cada qué tiempo usted le recomienda a los pacientes con presión arterial ir al médico a visitas periódicas?
Si él está controlado, una vez que uno consiga el control ya de la presión arterial, pues sería cada 6 meses. Cada año se hace todo el chequeo de rutina, ecocardiograma, prueba de esfuerzo. Ok, y así se mantiene un monitoreo de prevención. Sí. Ada Fernández dice, yo sufro de presión alta hace años y estoy en medicamentos. He sufrido un ataque al corazón hace años y ahora estoy sufriendo y está sufriendo una traición. Y eso me tiene destrozada. Parece que el sufrimiento, la depresión, perdona que me río, ¿verdad? La depresión pues la está reflejando a nivel, me imagino, personal. Claro, eso y le está influye asociando. porque ante determinadas situaciones de estrés, el ser humano libera catecolaminas, que son sustancias que aceleran el corazón, que hacen que las arterias se cierren un poco más, que se... O sea, que haya un problema constricción de las personal, arterias. emocional. Claro que sí, que le suba la presión. Muy bien, podría Y más desencadenar si ella eso. tiene antecedentes cardíacos. Si tuvo un evento cardiovascular como ella refiere y tiene una situación, es muy importante que trate también esa parte emocional adicional Claro que a la sí. cardiovascular, porque mire cómo eso se puede reflejar a nivel sistémico. Ramón Sánchez Abreu dice, a veces me siento un dolor en el pecho. ¿Sería síntoma eso de que tengo presión alta? Pienso que eso se parece a la pregunta anterior que nos hacía Nelis, y es que tienen relación. Sí, lo primero que uno piensa cuando el paciente tiene dolor de pecho es que hay alguna afectación cardíaca. Entonces comienza a estudiarlo. Okay. ¿Sí? Y va depurando, descartando. Exactamente. Esa es la manera. Cari Loren Santos Vargas nos dice, hace un tiempo fui al cardiólogo por un procedimiento quirúrgico. O sea, me imagino que por una aprobación cardiovascular. Me hice todas las análisis y cuando el cardiólogo lo vio me dijo que tengo un síndrome metabólico, que es el conjunto de colesterol, presión alta y diabetes. Exactamente. Ella lo dijo Colesterol, muy bien. presión alta, diabetes y obesidad o sobrepeso. Exacto. Y el síndrome metabólico, desde el punto de vista cardiovascular, tiene muchísimo más riesgo desde el punto de vista de mortalidad y de Claro. otros eventos cardiovasculares que uno de los solos eventos, ¿verdad? Una de las solas Exactamente. enfermedades de Si manera ella aislada. tiene una suma de enfermedades o de cosas que le van a generar problemas en un futuro. Excelentes preguntas. Antes de irnos a la pausa, vamos a responder la última. Mariluz del Laureano dice, yo salí con hipertrofia grado 1 y salió hipertensa y con el colesterol muy alto. Esto forma parte también del síndrome metabólico, como usted decía. Ya podemos ver que la hipertrofia se diagnostica por eco y que es parte de un proceso de la Y presión ella arterial. tiene otro factor de riesgo, entonces ya debería de empezar haciendo modificaciones con el estilo de vida. Correcto. Vamos a una pausa y venimos con más de Medicina Cardiovascular Asociada. Te lo robó un atracador la semana pasada, pero yo sé que las cosas pueden ser diferentes. Por eso no voy a votar por los mismos. Yo voy a votar por mi mamá. Yo voy a votar por mi papá. Yo voy a votar para que mi hermanito crezca en un país mejor. Yo me uno al PRM. Ahora te toca a ti. Únete al PRM. El deporte es nuestra pasión. Y sabemos que también es la tuya. Te invitamos a que nos acompañes a disfrutar del mundo deportivo. Aquí en Deportes SIN. Mexana, talco medicado. Mexana, vive la vida sana. Ser periodista va más allá de una profesión. Es una actitud ante la vida. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez y la doctora Aimé Flores, que me acompaña el día de hoy, hablando de manera extensa sobre la hipertensión arterial. Antes de la pausa respondimos a muchísimas preguntas que estuvieron muy alineadas con todo el tema que hemos ido desarrollando. Y a mí me surge ahora una pregunta que es muy importante, estoy segura que muchas personas se sienten relacionadas. Es que hay un tipo de tratamiento específico para la hipertensión arterial que sea como de primera línea, porque de manera yo estoy segura que muchas personas que tienen familiares con problemas de presión arterial oyen siempre que si la amlodipina, que si a medicamentos como carvedilol o que terminan en ol, atenolol, son medicamentos como muy frecuentes. ¿Es que esos son los más ideales o es que el cardiólogo piensa en algunos factores a la hora de escoger entre tanta variedad?
Es como dices, hay una gran variedad de medicamentos muy buenos que controlan la presión arterial. El tratamiento en primera línea se comienza con diuréticos normalmente, pero dependiendo de los factores de riesgo añadidos que tiene el paciente, pues uno prefiere otros medicamentos. O sea, que usted diría que la mayoría de las personas inician con diuréticos de primera línea. Es el tratamiento de primera línea. ¿Esa es la famosa furosemida? ¿O es que más? Hay otras, hidroclorotiazida. Los diuréticos tiazídicos serían la opción ideal. O sea que no. Pero también eso queda sujeto a discreción del médico. Por ejemplo, a mí me gustan mucho otros medicamentos. Me gusta iniciar con bloqueantes cálcicos, amlodipina. Los que terminan en dipina. Exacto. Ok. O sea que mire cómo depende del paciente, depende de la edad. Y si tiene factores de riesgo añadidos. Claro, si es diabético. Hay medicamentos que tienen algunas consecuencias en el paciente joven, que nosotros pues preferimos utilizar otros. Claro. Ellos saben, estoy segura que en los hombres siempre se sienten preocupados porque se afectan algunas funciones importantes. Exacto. Entonces, por eso se prefieren los diuréticos otros. Pueden causar ese problema. También, no ese sabía. Problemita, sí. Claro, que es muy importante, y más es un tratamiento de uso continuo que el paciente está buscando beneficios. Pueden hasta dejarlo, y lo que menos queremos es que abandonen la terapia. Sí. O sea que es muy importante que usted como paciente le presente esa inquietud al doctor. Como doctor, recuerde que yo tengo estas condiciones, pero se supone que el doctor pues tiene que saber que hay variables como la edad, como el sexo, si es hombre o mujer, o sea, la raza. Ya sabemos, claro. Eso es para que no se automediquen, que yo lo quise resaltar también, porque fulana utiliza tal medicamento, dámelo, que tal vez ese me funcione a mí también. Muchas veces hay que individualizar cada paciente ante el tratamiento específico, porque hay un arsenal de medicamentos que se pueden usar para la presión. ¿Y qué pasa con esos medicamentos que vienen combinados, que son 2 y 3 juntos? O sea, ¿por qué un doctor, en lugar de elegir uno, pues puede elegir 2 y 3 al mismo tiempo? Muchas veces los medicamentos combinados actúan mejor porque trabajan en diferentes sistemas del organismo para bajar la presión arterial. O sea, no significa que el paciente está muy mal. Sí, normalmente uno empieza con un medicamento, pero a medida que va avanzando, como es una enfermedad crónica, es progresiva. Muchas veces, a pesar de que esté controlada, ya con la edad, pues las cifras tensionales aumentan a pesar del medicamento, y hay que hacer ajustes, hay que hacer combinaciones. O sea que hay un orden en ese sentido, no es que necesariamente el paciente tenga tantos problemas, sino que necesita alcanzar diferentes funciones. Exacto, no es que se va a comenzar con 2 medicamentos de primera línea. Eso depende también de las cifras de presión alta que maneje. Exacto, hay personas que tienen un medicamento, no les funciona, le añaden una combinación. Sí, por eso muchas veces el paciente va y hay que cambiarle medicamentos, hay que rotárselo, subirle la dosis hasta dar con las dosis y el medicamento ideal para que le baje la presión al paciente. Y aquí tenemos otra pregunta, doctora Aimé. Me dice Álvaro Luis Díaz: me siento dolores en el cuello, en la cabeza y le da taquicardia todo el día. ¿Qué le respondemos a él? Eso también está relacionado a la edad. O sea, uno hace un historial clínico del paciente para orientarse de por qué tiene dolor de cabeza, esas palpitaciones. Puede ser muchas cosas. Las palpitaciones puede ser porque tenga trastornos tiroideos, puede ser que esté haciendo un ejercicio intenso, que le duele la cabeza y el cuerpo, ansioso, y eso que esté ansioso. Que al final lo importante es que no todo tiene relación con la presión, pero podría Exactamente. serlo. La idea es irme a revisar. Déjame yo dejar de autoevaluarme, de asumir que es Exactamente. algo Lo ideal es específico. ir al médico y que él tome la conducta. Genaro Marte dice: tengo colesterol en 190, pero mi presión es 130/80. Él está relacionando la presión arterial con el colesterol, y asimismo lo hace Joana Santana, que dice: yo tengo colesterol y me siento decaída. ¿Puede ser la presión alta? O sea que hay muchas personas que los correlacionan. Los relacionan. El colesterol de por sí muy alto pues da cansancio. ¿Sí? Entonces, él tiene el colesterol todavía en 190, no está por encima de los valores que se consideran altos, pero ya está alcanzando el límite. Y es bueno. Debería de comenzar una dieta. Y está en el límite superior. Claro. De la presión arterial también. Ya él debería de estar modificando su estilo de vida. Muy importante, o sea, que le llame la atención y que, como hablamos anteriormente, ya 130/80 no se considera una presión controlada. Exacto, y más si es un paciente joven. Y más si es un paciente joven, Genaro. Averigua eso, importante.
Mendoza Lorena nos dice, doctora, buenos días. Mi madre tiene 68 años y sufre de la presión alta y de por vida tiene los sartán de 50, pero ahora no quiere tomar más la pastilla porque está tomando tratamientos para la rodilla. Dice ella que son muchas pastillas las que está tomando. ¿Qué usted le dice? Bueno, ella está desprotegiendo el sistema vascular, el sistema cardiovascular. El más importante es, a ver, exacto, vamos, ¿verdad? De forma prioritaria. De forma prioritaria. Okay, o sea lo está descuidando, entonces ella tiene que priorizar. Además, un medicamento no interviene con el otro. No interactúan en ese caso. Exacto. Eso es muy importante, y es también importante que si un médico le indica a usted un medicamento en específico, usted le diga lo que usted está tomando para que no haya tal interacción o eso. Porque claro, a veces se preocupan por otros órganos, que el hígado, que el riñón. Sí. De hecho, hay medicamentos que pueden subir la presión arterial también, y con más razón tratar de controlarla. Oiga, qué importante. Por ejemplo, si ella está siendo tratada por la rodilla, supongo que estará tomando esteroides. Exacto. O antiinflamatorios, AINES, ibuprofeno, diclofenac, que son medicamentos que suben la presión arterial. Y entonces está desprotegida para tomar la presión. Así que definitivamente, Lorena, dile a tu mamá que vea este programa y que por favor se tome su medicación del corazón, de la presión arterial, porque si a ver vamos, es mucho más importante que ella no haga un evento cardiovascular a un evento de la rodilla, si evaluamos mortalidad. Entonces, a mí me gustaría poner una gráfica que teníamos sobre las complicaciones de la hipertensión arterial, porque una de las más temidas es la famosa ceguera. Incluso hay personas que se pueden como rasgar un poco el ojo y que se les vea un poco rojo y de una vez dicen que es la presión arterial. Hay una gran lista, claro, hay una gran lista de problemas y de complicaciones en la hipertensión arterial. Entonces, ¿cuáles serían como esas puntuales? Bueno, la principal complicación o el órgano más afectado es el corazón. Como yo te dije, ya hipertrofia ventricular, que hay dilatación del corazón, aparte se afectan las arterias que alimentan el corazón, que son las coronarias, puede generar aterosclerosis y que el paciente haga infartos. Okay. Otro órgano importante que se afecta es el riñón. Okay. El riñón, la principal causa de insuficiencia renal es la hipertensión arterial y la diabetes. Muy importante. Entonces, otro sistema muy importante es el cerebrovascular. Que ahí es donde yo creo que recae todo. Claro, la presión sí, arterial siempre la asociamos con el famoso derrame cerebral, ACV. Y ACV isquémico. El ACV isquémico es cuando la arteria se cierra, mucho más de lo normal, maneja presiones altas y no le lleva la suficiente sangre al cerebro. Okay. Entonces hacen ACV isquémicos. Y el derrame cerebral ocurre lo contrario, la presión está muy alta y le lleva sangre de más al cerebro y entonces sangre en exceso. Okay. Eso es una complicación, es mortal. Claro, tiene un riesgo muy alto o incluso de incapacidad. Si el paciente sobrevive, exacto, queda con una incapacidad importante. Eso es muy importante, o sea que mencionamos... Y todo por no controlarse la presión. Nota que, como decíamos antes, o sea, se deja de tomar sus medicamentos, la presión va tomando su curso y entonces se complica de una manera tan fatal. Vámonos a otra pausa y venimos con más de la consulta de MCA. Mi papá cada vez trabaja más y gana menos. Mi mamá, con un muchacho chiquito, fajada con 2 empleos y ni así alcanza. Y los 3 chelitos que tenía, se los robó un atracador la semana pasada. Pero yo sé que las cosas pueden ser diferentes. Por eso no voy a votar por los mismos. Yo voy a votar por mi mamá. Yo voy a votar por mi papá. Yo voy a votar para que mi hermanito crezca en un país mejor. Yo me uno al PRM. Ahora te toca a ti. Únete al PRM. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, la doctora Erika Pérez y conmigo la doctora Aimee Flores. Entonces, hablábamos sobre hipertensión arterial y yo pienso que de alguna manera hemos tomado desde el principio de conceptos, definición, números normales, principales causas, complicaciones. Y entonces ahora lo que nos toca es hablar de qué nosotros podemos hacer para prevenir la hipertensión arterial, ¿verdad? ¿Qué nosotros realmente podemos impactar que
se refleje en que haya una diferencia, en que no tengamos que tomar medicamentos, en que no tengamos, o si los tomamos, ¿qué podemos hacer? Ya que somos hipertensos, ¿cuáles serían estas principales? Sí, hay varias medidas para prevenir que el paciente desarrolle hipertensión arterial y para controlarlas, más allá de que esté tomando medicamentos. Una de las principales es la dieta. Normalmente se recomienda hasta 6 gramos de sal, no exceder los 6 gramos de sal al día, pero tú me puedes corregir si no es así. Como nutrióloga clínica le cuento que cuando la gente me dice 6 gramos de sal, pues dicen, ay doctora, pero ¿y cómo yo mido 6 gramos de sal? Porque no tengo como la manera de yo estimarlo. Y eso viene mucho por DASH, ¿verdad? Sí. DASH, D-A-S-H, son siglas de un patrón dietético que sugería que debíamos de bajar la ingesta de sal. Eso es DASH sodium, si lo digo en inglés, son Dietary Approaches to Stop Hypertension, pueden buscarlo. Y la intención de DASH era, en esta parte de dieta, bajar la sal y aumentar el consumo de frutas y verduras. Eso era lo esencial, exacto. Y grasas saludables. Correcto. Y lo que decía la doctora de productos descremados, exacto, es la intención también de bajar la sal que existe en estos alimentos procesados. Pero 6 gramos son esencialmente una cucharadita. O sea, ese teaspoon, la medida de una cucharadita. Para todo el día. Para todo el día. Entonces, sería bueno que usted hiciera la prueba y en una pequeña cucharada ponga una cucharadita y diga, ok, con esta porción yo voy a distribuir toda mi comida del día. Y debo de considerar, para terminar el tema de dieta, que el pan viene con sal, sal, harina y agua. Aparte de cocinar con poca sal, tenemos que consumir alimentos bajos en sal. Claro, el queso tiene sal aún sea descremado. Los embutidos ni hablar, el que come salame, el que come salchichas, ya ahí me cubrió todo el requerimiento. O sea, el antipasto, aceitunas, pepinillo y todas esas. Exactamente, y son alimentos que son de uso regular. Lo que tenemos es que saber que yo no tengo que prohibirle al paciente consumirlos, pero tenemos que ponerle un orden de frecuencia. La sopa de sobre, lo menciono porque es tan común. Es tan común la sopa de sobre y es tan como práctica hacerla, que la utilizan de manera tan frecuente. O sea que una de las principales recomendaciones definitivamente que sería la dieta, sería optimizar el consumo de frutas y verduras, y lo que estoy también tratando de hacer cuando consumo frutas y verduras es adquirir nutrientes, ¿verdad? Todo el potasio, todo el magnesio, calcio. Correcto, que es tan esencial también para el adecuado manejo de la presión arterial. Y a esos pacientes, doctora, que no son muy adheridos a su medicación, ¿qué recomendación usted le podría dar? Bueno, aparte de la dieta, ejercicio físico, un mínimo, claro, habituándolo a la capacidad y a la edad del paciente. Pero como había mencionado antes, pues la caminata rápida por lo menos 30 minutos. Excelente. Y que se tomen también su pastilla, aunque hagan ejercicio y dieta, en un horario especial combinado, que no lo puedan olvidar. Excelente, que es un tratamiento combinado. Sí. Hemos respondido a muchísimas preguntas con ese mismo orden. Nosotros indicamos medicamentos, pero el paciente tiene que poner de su parte en controlar los factores de riesgo que predisponen a que suba la presión arterial. Para no tener que añadir todavía más fármacos. El alcohol, el tabaco. Y es un tema más extenso del que nosotros nos podamos imaginar. Hemos agotado casi todo lo que podríamos cubrir, pero si quieren hacernos más preguntas pueden dirigirse a @sin24horas o en mi Instagram @doctora.ericaperezl. También están las redes de Medicina Cardiovascular Asociada y las redes de la doctora Aime Flores, que así mismo se ve detrás del arroba, para que podamos ampliar sobre cualquier inquietud y duda. Nos despedimos por hoy en Consulta MCA. Ha sido un placer, doctora, tenerla por aquí. Ha sido tremendamente, es un placer. Pronto la voy a invitar de nuevo, así es que manténgase activa porque esa agenda la vamos a cubrir. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas y por su tiempo con nosotros. Hasta la próxima.